En los pasillos de la iglesia, su nombre era pronunciado con reverencia. Los hermanos la señalaban como ejemplo de devoción, sus oraciones eran solicitadas por todos, y su presencia en cada culto era tan constante como las bancas de madera que ocupaba fielmente. Vestía siempre de manera modesta, llevaba su Biblia subrayada en múltiples colores, y conocía de memoria más versículos que muchos pastores. Para la congregación, ella era la mujer de fe por excelencia. Pero Dios, que escudriña los innos corazones y conoce los pensamientos más íntimos, veía una realidad muy diferente. Mientras los hombres miraban la apariencia externa, Él observaba el alma, y lo que encontraba allí no era la fe genuina que todos admiraban, sino algo mucho más complejo y perturbador. Cada mañana, ella se levantaba antes del amanecer para su tiempo de oración. Se arrodillaba junto a su cama, abría su Biblia y comenzaba a recitar las mismas peticiones que había memorizado años atrás. Sus palabras fluían con fluidez, sus súplicas sonaban espirituales, pero en lo profundo de su corazón había una transacción implícita. Oraba no por amor a Dios, sino por lo que esperaba recibir a cambio. Cada amén era como depositar una moneda en una máquina expendedora celestial, esperando que cayera la bendición correspondiente. La Escritura dice en 1 Samuel 16:7, «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Y el corazón de esta mujer, aunque decorado con actividades religiosas, estaba lleno de cálculo y manipulación espiritual. Su fe no era confianza en el carácter de Dios, sino una herramienta para obtener lo que deseaba. Durante los cultos alzaba sus manos con fervor, cerraba los ojos con intensidad y permitía que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Los demás creyentes la observaban con admiración, pensando, «¿Qué conexión tan profunda tiene con el Señor?». Pero Dios sabía que esas lágrimas no brotaban de un corazón quebrantado por el pecado o conmovido por eran lágrimas de frustración, porque sus oraciones no estaban siendo respondidas como ella esperaba. Lágrimas de decepción, porque Dios no estaba cumpliendo su parte del trato que ella creía haber establecido. Su conocimiento bíblico era vasto. Podía citar Hebreos 11:1 sin titubear. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero su interpretación de este versículo estaba distorsionada. Para ella la fe era una fórmula mágica. Si creía lo suficiente, si oraba con la intensidad correcta, si daba el diezmo exacto, entonces Dios estaría obligado a concederle sus deseos. No entendía que la verdadera fe implica rendirse a la voluntad de Dios, no doblar la voluntad de Dios a la suya. Los domingos predicaba en la escuela dominical sobre la importancia de confiar en Dios. Sus lecciones estaban llenas de promesas bíblicas sobre prosperidad y bendición. Citaba Malaquías 3:10. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Ahora en esto, y probadme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Pero omitía convenientemente versículos como Santiago 4:3. «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Su servicio en la iglesia era incansable. Organizaba eventos, limpiaba el templo, visitaba a los enfermos y participaba en cada actividad ministerial. Los líderes la consideraban una columna de la congregación. Sin embargo, cada acto de servicio tenía un motivo oculto. No servía por amor a Dios o al prójimo, sino porque había escuchado que Dios bendice a quienes sirven. Cada hora de trabajo voluntario era una inversión en su cuenta bancaria celestial. Cada visita al hospital
era un depósito que esperaba le fuera devuelto con intereses. Durante las noches, cuando nadie la veía, se acostaba frustrada y confundida. Había seguido todas las fórmulas que los predicadores de la televisión prometían que funcionarían. Había sembrado su semilla de fe, había declarado versículos bíblicos, había ayunado y orado hasta el agotamiento. Pero su situación financiera no mejoraba, su matrimonio seguía siendo tenso. Sus hijos no se comportaban como los niños de otras familias cristianas, y su salud no era perfecta como proclamaban los evangelistas de la prosperidad. En esos momentos de soledad, se preguntaba si Dios realmente la escuchaba. Dudaba de su fe, se cuestionaba si estaba haciendo algo mal, si había algún pecado oculto que bloqueaba sus bendiciones, pero nunca se le ocurrió que el problema no era la falta de fe, sino el tipo de fe que tenía. Como dice Jesús en Mateo 7, 21, 23, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Dios veía cómo su corazón se había endurecido hacia aquellos que no compartían su nivel de actividad religiosa. Juzgaba silenciosamente a los hermanos que llegaban tarde a los cultos, criticaba mentalmente a quienes no participaban en todas las actividades, y se sentía superior a los cristianos nuevos que aún no conocían la Biblia como ella. Su religiosidad había alimentado su orgullo en lugar de cultivar la humildad. Había olvidado las palabras de Jesús en Lucas 18, 11, 14, donde el fariseo oraba, «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres», mientras que el publicano, golpeándose el pecho, decía, «Dios, sé propicio a mí, pecador». Su fe era condicional y transaccional. Cuando las cosas iban bien, alababa a Dios y testificaba de su fidelidad. Pero cuando enfrentaba dificultades, su primera reacción era preguntarse qué había hecho mal, qué principio bíblico había violado, qué ofrenda había olvidado dar. No podía concebir que Dios permitiera sufrimiento en la vida de sus hijos fieles, porque no entendía que la fe genuina a menudo se forja en el horno de la aflicción. El libro de Job le resultaba problemático. No podía reconciliar la idea de un hombre justo que perdía todo sin haber pecado. Prefería enfocarse en el final de la historia, donde Job recuperó todo duplicado, ignorando los capítulos centrales donde Job lucha con la aparente injusticia de Dios. No comprendía que la verdadera fe de Job se reveló no cuando recuperó sus bendiciones, sino cuando en medio de su pérdida total declaró, «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Sus oraciones estaban llenas de recordatorios a Dios sobre sus buenas obras. «Señor, tú sabes que he sido fiel en mis diezmos. Padre, has visto cómo he servido en tu casa. Dios, he guardado tu palabra en mi corazón». Era como si pensara que Dios tenía mala memoria y necesitara que le recordaran sus méritos. No entendía la gracia, esa verdad fundamental expresada en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La verdadera tragedia era que, en su búsqueda de bendiciones, había perdido de vista al bendecidor. Su relación con Dios se había reducido a una serie de transacciones comerciales. No conocía el gozo de la comunión íntima con el Padre, no experimentaba la paz que sobrepasa todo entendimiento, no había descubierto que Dios mismo es la recompensa más grande
Un día, mientras organizaba un evento de oración en la iglesia, escuchó a una hermana recién convertida orar con palabras sencillas pero genuinas. Esta mujer, que apenas conocía algunos versículos básicos, hablaba con Dios como si fuera su mejor amigo. No pedía bendiciones materiales ni recordaba sus buenas obras. Simplemente expresaba su amor a Jesús y su gratitud por la salvación. En esa oración sencilla había más intimidad con Dios que en todas las oraciones elocuentes y teológicamente correctas que ella había pronunciado en años. Por un momento, su corazón se conmovió. Algo en el espíritu reconoció la autenticidad de esa fe sencilla, pero rápidamente sofocó esa convicción, pensando que ella, con sus años de experiencia cristiana, no podía aprender nada de una nueva creyente. El orgullo religioso había construido muros tan altos alrededor de su corazón que incluso el Espíritu Santo tenía dificultad para penetrar. Dios, en su misericordia infinita, comenzó a permitir que circunstancias difíciles tocaran su vida, no como castigo, sino como oportunidad de revelación. Su trabajo se volvió inestable, su salud comenzó a declinar, y relaciones importantes en su vida se fracturaron. En lugar de llevarla al arrepentimiento, estas pruebas la llenaron de amargura hacia Dios. Se sentía traicionada, como si hubiera cumplido su parte del contrato y Dios hubiera violado la suya. En medio de su crisis, algunos hermanos se acercaron para consolarla citando versículos sobre el propósito de Dios en el sufrimiento. Pero ella no podía recibirlos porque su teología no tenía espacio para un Dios que permitiera dolor a sus hijos obedientes. Romanos 8:28, que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Se había convertido para ella en una promesa de que nada malo le sucedería, en lugar de una declaración de que Dios puede usar incluso las circunstancias difíciles para su propósito eterno. La Iglesia seguía viendo su fachada de fe inquebrantable, continuaba predicando, orando por los enfermos y manteniendo su rutina religiosa. Pero Dios veía el resentimiento creciente en su corazón, la duda que carcomía su alma, y la distancia cada vez mayor entre sus palabras y sus verdaderos sentimientos. Era como los fariseos que Jesús describió en Mateo 23:27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Su historia es un recordatorio de que la verdadera fe no se mide por la actividad religiosa externa, sino por la rendición interna a la voluntad de Dios. No se trata de cuántos versículos conocemos, sino de cuánto permitimos que esos versículos transformen nuestro corazón. No se trata de cuánto servimos, sino de por qué servimos. La fe genuina no busca manipular a Dios para obtener bendiciones, sino que se deleita en Dios mismo como la bendición suprema, como escribió el salmista en el Salmo 73, 25, 26. «¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Esta es la actitud de la fe verdadera, encontrar en Dios nuestra satisfacción total, independientemente de las circunstancias externas. La diferencia entre la fe auténtica y la religiosidad hueca radica en el objeto de nuestra confianza. La fe genuina confía en el carácter inmutable de Dios, mientras que la fe falsa confía en nuestras propias obras y méritos. La primera produce paz y gozo incluso en medio de la tormenta. La segunda genera ansiedad y frustración cuando las expectativas no se cumplen. Los años pasaron y su reputación siguió creciendo.
Los pastores invitados la buscaban para que orara por ellos antes de predicar. Su testimonio era solicitado en conferencias de mujeres. Escribía artículos para la revista de la Iglesia sobre la vida de fe. Para el mundo cristiano que la rodeaba, había alcanzado la cúspide de la espiritualidad. Pero Dios veía cómo cada elogio alimentaba su ego, cómo cada reconocimiento la alejaba más de la humildad que caracteriza a sus verdaderos siervos. En sus momentos de mayor popularidad religiosa, experimentaba la más profunda sequedad espiritual. Sus oraciones se habían vuelto mecánicas, sus lecturas bíblicas rutinarias, su alabanza artificial. Era como el árbol que Jesús maldijo en Marcos 11, 13, 14, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Tenía todas las hojas de la religiosidad externa, pero carecía del fruto que Dios buscaba. Su matrimonio se deterioraba silenciosamente. Su esposo, cansado de vivir con una mujer que parecía más preocupada por su imagen en la Iglesia que por su familia, se distanciaba emocionalmente, pero ella interpretaba sus problemas matrimoniales como ataques del enemigo contra su ministerio, nunca como consecuencias de su propia falta de amor genuino y humildad. Citaba a Efesios 6:12. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo», sin darse cuenta de que a veces nuestras batallas más grandes son contra nuestro propio corazón engañoso. Sus hijos crecían viendo la hipocresía de cerca. En casa era impaciente, crítica y exigente. En la iglesia era dulce, comprensiva y amorosa. Esta doble vida no pasaba desapercibida para ellos. Gradualmente, comenzaron a alejarse de la fe, no porque rechazaran a Jesús, sino porque rechazaban la versión distorsionada del cristianismo que veían en su madre. Su testimonio, que ella creía poderoso, se había convertido en piedra de tropiezo para aquellos más cercanos a ella. La Escritura advierte en 1 Corintios 8:9, «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Su libertad para juzgar, su licencia para mantener estándares dobles, su autorización para vivir de apariencias, se había convertido en tropiezo para su propia familia, como los fariseos de quienes habló Jesús en Mateo 23:15. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más infierno que vosotros». En sus estudios bíblicos semanales, enseñaba sobre el amor de Dios con gran elocuencia. Podía explicar el significado del amor ágape, citar 1 Corintios 13 completo, y desarrollar hermosas ilustraciones sobre el sacrificio de Cristo. Pero en su vida diaria, su amor era condicional y selectivo. Amaba a quienes la admiraban, servía a quienes la reconocían, y se relacionaba solo con quienes podían beneficiar su imagen ministerial. No entendía que el amor verdadero, describe Juan en su primera epístola 4:20. Si alguno dice, «Yo amo a Dios», y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Su oración personal se había reducido a una lista de peticiones personales disfrazadas de intercesión espiritual. «Señor, bendice mi ministerio para que más almas se salven», oraba, cuando en realidad deseaba más reconocimiento. «Padre, prospera mi casa para que pueda ser de bendición». Pedía mientras codiciaba el estilo de vida de otros. «Dios, dame sabiduría para servir mejor», suplicaba, buscando en realidad más posiciones de liderazgo.
Sus oraciones estaban llenas de motivos mixtos, como aquellas que Santiago condena en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Durante las vigilias de oración era común verla al frente, postrada, aparentemente en profunda comunión con Dios. Los hermanos la señalaban como modelo de vida de oración. Pero sus largas horas de oración no eran tiempos de intimidad con el Padre, sino sesiones de negociación espiritual. Presentaba argumentos teológicos a Dios sobre por qué merecía ciertas bendiciones. Citaba promesas bíblicas como si fueran contratos legales, y hasta llegaba a recordarle a Dios sus sacrificios pasados como si Él pudiera olvidarlos. Su concepto de Dios se había distorsionado gradualmente. Lo veía más como un jefe celestial que debía ser impresionado con su desempeño, que como un padre amoroso que se deleita en sus hijos independientemente de sus logros. Había olvidado las palabras de Jesús en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Para ella, el reino debía ser ganado, merecido, conquistado a través del esfuerzo religioso. En las reuniones de oración por los enfermos, imponía manos con gran autoridad, declaraba versículos de sanidad y esperaba milagros instantáneos que validaran su fe. Cuando las personas no sanaban, secretamente las culpaba por falta de fe, aunque públicamente las consolaba con palabras sobre los tiempos de Dios. No podía concebir que Dios tuviera propósitos más profundos en el sufrimiento, o que su gloria pudiera manifestarse tanto en la sanidad como en la gracia para soportar la enfermedad. Su interpretación de versículos como Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Era mecánica y superficial. Creía que la fe era simplemente creer que algo iba a suceder, en lugar de confiar en el carácter y la sabiduría de Dios. No entendía que la verdadera fe a veces dice, como Jesús en Getsemaní, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Sus finanzas personales reflejaban su teología distorsionada. Daba generosamente cuando había muchos testigos, especialmente si el pastor mencionaba los nombres de los ofrendantes. Pero sus motivaciones eran impuras. Daba para ser vista, para mantener su reputación, para sembrar, esperando una cosecha material. Su generosidad no brotaba de un corazón agradecido, sino de un cálculo espiritual. Jesús había advertido sobre esto en Mateo 6:1-4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En sus momentos de soledad, especialmente durante las madrugadas cuando no podía dormir, su alma experimentaba una profunda inquietud. Había alcanzado todo lo que creía que una mujer cristiana debía alcanzar: respeto en la iglesia, ministerio reconocido, familia que aparentaba estar bien, estabilidad económica. Pero en lo profundo de su ser había un vacío que todas sus actividades religiosas no podían llenar. Era como la mujer samaritana en el pozo, que había buscado satisfacción en múltiples relaciones, pero seguía sedienta, hasta que encontró a Jesús, quien le ofreció agua viva. Su lectura bíblica se había vuelto selectiva y conveniente. Amaba los salmos de victoria y prosperidad, pero evitaba los de lamento y quebrantamiento. Disfrutaba las promesas de bendición en Deuteronomio, pero pasaba rápidamente por las advertencias sobre el orgullo y la autojusticia. Predicaba sobre el gozo del Señor, pero nunca sobre el arrepentimiento genuino. Su Biblia estaba subrayada de manera que reflejaba su teología personal, no la totalidad del consejo de Dios. La ironía más trágica
era que, en su búsqueda de ser reconocida como mujer de fe, había perdido la sencillez de la fe verdadera. Los niños pequeños de la iglesia, con su confianza simple y su amor genuino por Jesús, tenían más intimidad con Dios que ella con todos sus conocimientos y actividades. Jesús había dicho en Mateo 18:3, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Pero ella había interpretado esto como una referencia a la obediencia ciega, no a la confianza sencilla y humilde. Sus relaciones en la iglesia eran estratégicas más que genuinas. Se asociaba con personas influyentes, mantenía distancia de los problemáticos y cultivaba amistades que podían beneficiar su posición ministerial. Su amor por los hermanos estaba condicionado por lo que podían hacer por ella o por su reputación. No conocía el amor incondicional que Pablo describe en 1 Corintios 13:4-7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En las conferencias cristianas era común verla en primera fila, tomando notas copiosamente, no porque estuviera genuinamente hambrienta de más de Dios, sino porque necesitaba material nuevo para sus propias enseñanzas. Coleccionaba revelaciones como trofeos, acumulaba conocimiento teológico como quien acumula riquezas, pero todo permanecía en el nivel intelectual sin transformar su corazón. Era como los escribas que conocían las escrituras de memoria, pero no reconocieron al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Su comprensión de la gracia de Dios era deficiente y distorsionada. Para ella, la gracia era simplemente el perdón inicial de pecados en la salvación, después del cual dependía todo de su desempeño y fidelidad. No entendía que la gracia es el favor inmerecido de Dios que nos sostiene cada día, que nos capacita para el servicio y que es la base de toda nuestra relación con Él. Como Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Su vida era un testimonio viviente de cómo es posible estar muy cerca de la verdad y al mismo tiempo muy lejos de ella. Conocía las doctrinas correctas, pero no al Dios de las doctrinas. Realizaba las prácticas apropiadas, pero sin el corazón apropiado. Era religiosamente ortodoxa, pero espiritualmente pobre. Como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tragedia de su historia no terminaba con ella. Su influencia se extendía a muchas otras mujeres que la veían como modelo a seguir. Enseñaba, sin darse cuenta, que la espiritualidad se medía por la actividad externa, que la bendición de Dios dependía del desempeño humano y que la fe era una herramienta para obtener lo que deseamos en lugar de un medio para conocer y amar a Dios. Sus discípulas espirituales reproducían su mismo patrón de religiosidad vacía, perpetuando un ciclo de cristianismo superficial. Que su historia sirva como espejo para nuestras propias almas. Que nos examine cuidadosamente nuestras motivaciones, nuestras oraciones y nuestro servicio. Que busquemos no impresionar a los hombres con nuestra piedad, sino agradar a aquel que ve en secreto y conoce la verdad sobre cada corazón. Que recordemos las palabras de Jeremías 17:9-10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que podamos tener la humildad de reconocer que todos somos capaces de autoengaño,
y la sabiduría de buscar constantemente la purificación de nuestros motivos ante aquel que todo lo ve y todo lo sabe.